El oscuro secreto de la atracción. ¿Por qué deseamos lo que nos destruye? Mire a su alrededor. Observe la incesante, la febril actividad del mundo. ¿Qué mueve a los hombres? ¿Qué impulsa esta máquina de ambición, de amor, de consumo, de guerra y de paz? ¿Usted cree que es la búsqueda de la felicidad, la realización de un propósito, la satisfacción de un deseo? Pero si es honesto consigo mismo, si se atreve a mirar más allá de las ilusiones reconfortantes, reconocerá una verdad más oscura, más persistente. Lo que nos mueve es el dolor. Hemos sido condicionados a creer que la vida es una búsqueda lineal hacia la plenitud. Nos dicen que la felicidad es la suma de nuestros logros, la posesión de aquello que anhelamos. Y así, perseguimos incansablemente el ascenso, la pareja ideal, la riqueza, el reconocimiento. Alcanzamos la cima, tomamos el premio y por un instante fugaz sentimos un alivio, una pausa. Pero ese alivio no es la felicidad, es meramente la cesación temporal de un dolor. Y casi de inmediato, la sombra regresa. El objeto deseado pierde su brillo, la nueva meta se impone y el ciclo de la carencia, de la insatisfacción, se reinicia con una fuerza renovada. ¿Por qué el éxito sabe a ceniza? ¿Por qué la relación que prometía la eternidad se convierte en una jaula de tedio o conflicto? ¿Por qué en el pináculo de lo que la sociedad llama tenerlo todo, sentimos un vacío helado, una náusea existencial? Este es el oscuro secreto de la atracción. Deseamos lo que nos destruye, no en un sentido moralista, sino en un sentido puramente metafísico. La fuerza que nos atrae hacia la vida, hacia el otro, hacia el logro, es la misma fuerza que garantiza nuestra perpetua insatisfacción. Es la trampa de la existencia, el mecanismo cruel que nos condena a un movimiento perpetuo entre el sufrimiento y el aburrimiento. Hoy no le ofreceremos paliativos ni autoayuda superficial. Hoy nos sumergiremos en la lección más brutal y honesta de la filosofía occidental, la lección de Arthur Schopenhauer. Él no vino a consolar, sino a diagnosticar la enfermedad fundamental de la vida. Él nos enseñó que la fuerza que usted llama atracción, pasión o voluntad de vivir es en realidad un impulso ciego, irracional y tiránico que nos esclaviza. Y solo al comprender la naturaleza de este tirano interno, podremos siquiera empezar a vislumbrar un camino hacia una libertad genuina. Prepárese para confrontar la verdad que su propia mente ha estado evitando. Para Schopenhauer, el mundo que percibimos, el mundo de los objetos, de las causas y los efectos, de los cuerpos y las mentes individuales, es solo una representación. Es el velo de Maya, la ilusión que nuestra inteligencia teje para dar orden al caos. Pero detrás de este velo subyace una realidad única, una fuerza primordial, un motor cósmico que él llamó la voluntad. La voluntad, el impulso ciego e irracional. La voluntad no es la voluntad consciente que usted ejerce al elegir qué comer o qué libro leer. Es algo mucho más profundo y universal. Es la esencia metafísica de todo lo que existe. Es el querer sin razón, el impulso ciego, la fuerza insaciable que se manifiesta en la gravedad, en el crecimiento de una planta, en la reproducción animal y, de manera más compleja, en el deseo humano. Es crucial entender que la voluntad es irracional, no tiene meta final, no tiene propósito moral, no busca la felicidad. Su única esencia es el esfuerzo infinito, el querer por el simple hecho de querer. Es una sed cósmica que nunca puede ser saciada. En nosotros, los seres humanos, esta voluntad se manifiesta como la voluntad de vivir. Es el instinto de supervivencia, de reproducción, de autoafirmación. Es la fuerza que nos empuja a desear, a competir, a poseer. Y aquí reside la tragedia.
Todo querer tiene su origen en la necesidad, en la carencia y por lo tanto en el sufrimiento. El deseo, por su propia definición, es la prueba de que algo nos falta. Es la conciencia de una carencia. Mientras deseamos, sufrimos. Y cuando el deseo se satisface, ¿qué ocurre? El péndulo de la existencia, dolor y aburrimiento. Schopenhauer nos ofrece una de las metáforas más sombrías y precisas sobre la condición humana. La vida oscila como un péndulo, de un lado a otro, entre el dolor y el aburrimiento. 1. El dolor. Es el estado de la voluntad insatisfecha. Es la tensión del deseo no cumplido, es la lucha, la carencia, la enfermedad, la frustración. La mayor parte de nuestra vida consciente se gasta en este lado del péndulo, luchando por alcanzar algo que creemos que nos liberará. 2. El aburrimiento. Es el estado que sobreviene inmediatamente después de la satisfacción. Una vez que el deseo se cumple, la voluntad, que es un esfuerzo infinito, se queda sin objeto. La tensión desaparece y lo que queda no es la felicidad, sino un vacío insoportable, una conciencia de la futilidad de la existencia. El aburrimiento es la prueba de que la voluntad no tiene un fin, solo un medio. El hombre, dice Schopenhauer, es un ser condenado a huir constantemente de uno de estos dos males. Si tiene carencias, sufre el dolor del deseo. Si no tiene carencias, sufre el dolor del aburrimiento, que lo lleva a buscar nuevos deseos, nuevas tensiones, solo para escapar del vacío. La atracción como engaño de la voluntad. La atracción, en todas sus formas, es el mecanismo más sofisticado de la voluntad para perpetuarse. 1. Atracción sexual. Schopenhauer despoja al amor romántico de toda su poesía. La atracción entre dos individuos no es más que el genio de la especie, manipulando a los individuos para asegurar la mejor combinación genética para la próxima generación. El individuo cree que está buscando su propia felicidad, pero en realidad está sirviendo a un propósito ciego y superior, la perpetuación de la voluntad de vivir. Una vez que el propósito reproductivo se cumple, la pasión se disipa, dejando a menudo el tedio o el conflicto. 2. Atracción. Material y social. La búsqueda de riqueza, poder y estatus es simplemente la voluntad manifestándose como un esfuerzo por eliminar la carencia y asegurar la supervivencia. Pero como la voluntad es infinita, ninguna cantidad de riqueza o poder es suficiente. El deseo se expande para llenar el vacío, y el sufrimiento se mantiene. La negación de la voluntad de vivir. El camino de la libertad. Si la voluntad es la causa de todo sufrimiento, la única liberación posible no es la afirmación de la voluntad, sino su negación. La negación no es el suicidio, que Schopenhauer ve como un acto de afirmación de la voluntad. La negación es un proceso gradual de silenciamiento del querer. Se logra a través de 3 caminos principales. 1. La contemplación estética. Al contemplar una obra de arte, el individuo se libera temporalmente de la cadena de la causalidad y del deseo. La mente se convierte en un espejo puro de la voluntad, sin ser su esclava. Es una pausa, un oasis. 2. La compasión ética. Al reconocer que el mismo sufrimiento que siento es el sufrimiento de todos los seres, el individuo trasciende su egoísmo. La compasión es el reconocimiento metafísico de la unidad de la voluntad. 3. El ascetismo. Este es el camino más radical. Es la negación activa de los impulsos de la voluntad, la castidad, la pobreza voluntaria, el ayuno, la renuncia a la comodidad y al placer. El asceta, al negar su propia voluntad individual, niega la voluntad de vivir en su manifestación más directa. La libertad, para Schopenhauer, no es la libertad de elegir entre deseos, sino la libertad del deseo.
es el estado de ataraxia o nirvana occidental, un estado de quietud donde el péndulo se detiene, la voluntad, el impulso ciego e irracional. La voluntad, en la visión de Schopenhauer, no es una deidad ni una fuerza moral. Es la cosa en sí de Kant, despojada de su misterio y revelada como un impulso brutal. Es la energía que subyace a la materia, la fuerza que organiza el caos. Piense en la voluntad como una corriente subterránea, una marea cósmica que arrastra todo consigo. Esta voluntad se objetiva en diferentes grados. En el nivel más bajo, se manifiesta como las fuerzas de la naturaleza, la gravedad, el magnetismo, la inercia. En un nivel superior, como las fuerzas orgánicas, el crecimiento, la nutrición, la reproducción. Y en el nivel más alto, en el ser humano, se manifiesta como la voluntad de vivir, el deseo consciente e inconsciente de persistir y afirmarse. El intelecto, nuestra razón, nuestra conciencia, no es el amo, sino el sirviente de esta voluntad. La razón existe solo para encontrar los mejores medios para que la voluntad satisfaga sus impulsos. Usted cree que toma decisiones racionales, pero Schopenhauer argumenta que su razón está constantemente racionalizando los dictados ciegos de su voluntad. Es por eso que la verdad filosófica es tan dolorosa. Revela que somos marionetas de una fuerza que no podemos controlar y que no tiene nuestro bienestar como objetivo. El deseo como esencia del sufrimiento. El deseo es la forma en que la voluntad se siente a sí misma en el tiempo, y el deseo es, inevitablemente, sufrimiento. La vida del hombre es una lucha constante, no solo contra el hambre, el frío, las bestias, sino también contra sí mismo, contra la voluntad que lo impulsa. El sufrimiento tiene dos fuentes principales. Uno, la insaciabilidad de la voluntad. La voluntad es infinita. Si usted satisface un deseo, la voluntad simplemente genera 10 más. Es como la cabeza de la hidra. El deseo es un dolor que se transforma, no que se elimina. La riqueza no elimina el deseo, lo refina y lo amplía. El poder no satisface, crea una sed insaciable de más poder. 2. La naturaleza del objeto deseado. Una vez que el objeto es alcanzado, su valor se desvanece. La posesión mata el encanto. La atracción que nos llevó a luchar por algo era una ilusión proyectada por la voluntad. Una vez que la ilusión se rompe, el objeto se revela como lo que realmente es. Una manifestación temporal y limitada de la voluntad, incapaz de satisfacer su esencia infinita, el péndulo de la existencia, dolor y aburrimiento. El péndulo es la ley fundamental de la existencia. Es el ritmo cardíaco de la voluntad. Cuando el dolor del deseo es demasiado intenso, el hombre busca la satisfacción. Cuando la satisfacción llega, el dolor cesa, pero la voluntad, al no tener un objeto que la impulse, se vuelve sobre sí misma y surge el aburrimiento. El aburrimiento es la prueba más clara de la futilidad de la vida. Es el vacío que se siente cuando la voluntad no tiene una tarea inmediata. Es tan insoportable que el hombre inventa constantemente distracciones, juegos, dramas y sobre todo nuevos deseos, solo para volver a sentir la tensión del dolor y escapar del tedio. La sociedad moderna, con su incesante necesidad de entretenimiento y novedad, es la manifestación más clara de la humanidad huyendo del aburrimiento, es decir, huyendo de sí misma. Si la vida tuviera un valor intrínseco, si la felicidad fuera su meta, no existiría el aburrimiento. El aburrimiento es la confesión de que la vida, una vez despojada de la lucha, es vacía. La atracción y el engaño del amor, la atracción sexual, el eros, es el engaño más potente de la voluntad. Schopenhauer lo llama el genio de la especie. Cuando usted se siente irremediablemente atraído por alguien, no es su felicidad individual lo que está en juego, sino el interés de la especie.
La voluntad, a través de usted, está buscando el individuo que mejor complemente sus deficiencias para crear un ser más apto para la supervivencia. 1. El engaño. La voluntad envuelve este impulso biológico en un velo de ilusión romántica. Nos hace creer que la unión con esa persona es la clave de nuestra plenitud. Una vez que el objetivo biológico se cumple, el velo se desgarra. La pasión se extingue, y lo que queda es la realidad de dos individuos, cada uno sirviendo a su propia voluntad, a menudo en conflicto. 2. El matrimonio. Schopenhauer ve el matrimonio, especialmente el basado en la pasión, como una trampa. La naturaleza nos engaña para que nos unamos y luego nos abandona a la realidad de la convivencia, donde el dolor y el aburrimiento se manifiestan en su forma más íntima. La negación de la voluntad de vivir, el silencio del querer. La negación es el acto supremo de la libertad. Es cuando el intelecto, el sirviente, se rebela contra el amo, la voluntad y la silencia. 1. El arte como quietud. La contemplación estética es la primera forma de negación. Al observar una obra de arte, dejamos de ver el objeto como algo que deseamos o que nos amenaza. Lo vemos como una idea platónica, una manifestación pura de la voluntad en un grado particular. En ese momento, somos un sujeto puro de conocimiento, libre de la cadena de la causalidad y del deseo. Es una liberación temporal, un sábado de la esclavitud del querer. 2. La compasión como trascendencia del ego. La ética de Schopenhauer no se basa en el deber, sino en la compasión. Al ver el sufrimiento del otro y al reconocer que ese sufrimiento es el mismo que el mío, trascendemos el principio de individuación. El egoísmo se disuelve en el reconocimiento de la unidad metafísica. Este es un paso crucial hacia la negación. 3. El ascetismo, la muerte en vida. El asceta es el que ha comprendido la verdad del sufrimiento y se niega a participar en el juego de la voluntad. Niega el placer, la sexualidad, la riqueza, la autoafirmación. El ascetismo es la voluntad negándose a sí misma. Es un estado de resignación profunda, de quietud, que conduce a la nada, que para Schopenhauer es la negación del mundo de la voluntad y por lo tanto la única verdadera liberación. La filosofía de Schopenhauer no es una abstracción para ser debatida en aulas. Es un bisturí que disecciona la experiencia humana cotidiana. Para entender la tiranía de la voluntad, debemos verla en acción, en los escenarios donde la atracción ejerce su poder más destructivo. Caso práctico. 1. La trampa del logro y la riqueza. Considere el caso de un individuo, llamémosle Alejandro, cuya voluntad se ha objetivado primariamente en la ambición profesional y la acumulación de riqueza. Desde joven, Alejandro fue impulsado por la carencia, la necesidad de superar la modestia de su origen, el deseo de ser reconocido, la urgencia de demostrar su valía. Este deseo, esta carencia, se manifiesta como dolor. El dolor de no tener, el dolor de no ser suficiente. Alejandro trabaja 18 horas al día, sacrifica relaciones, salud y tiempo libre. Su voluntad le susurra: cuando tengas el primer millón, serás libre. Cuando seas el CEO, el sufrimiento cesará. La atracción hacia el éxito es irresistible, porque promete la cesación del dolor. Finalmente, Alejandro alcanza su meta. El primer millón llega. El puesto de CEO es suyo. Por un brevísimo lapso, siente un alivio. El dolor del deseo se ha calmado, pero la voluntad, que no tiene un fin, solo un medio, no se detiene. Inmediatamente, el péndulo se mueve hacia el otro extremo, el aburrimiento. El trabajo que antes era un desafío vital se convierte en una rutina vacía. El dinero, que prometía la libertad, solo le ofrece más opciones para el tedio. La voluntad, al no tener un objeto externo que perseguir, se vuelve sobre sí misma y genera un nuevo deseo, más grande,
más complejo, el deseo de un imperio global, el deseo de poder político, el deseo de inmortalidad a través de una fundación. El oscuro secreto de la atracción se revela aquí. La atracción hacia el logro no era la atracción hacia la felicidad, sino la atracción hacia la próxima forma de sufrimiento. La voluntad utiliza el logro como una zanahoria para mantenernos en movimiento. Alejandro está condenado a un ciclo infinito: dolor, satisfacción fugaz, aburrimiento, nuevo dolor. Su vida es una demostración de que la voluntad es un esfuerzo infinito que no puede ser satisfecho por objetos finitos. La riqueza no lo liberó, simplemente elevó el listón de su esclavitud. Caso práctico 2. La ilusión del amor romántico. Considere a Laura y Daniel. Se encuentran y experimentan una atracción abrumadora, lo que la sociedad llama amor a primera vista o almas gemelas. Schopenhauer nos diría que esto no es un encuentro de almas, sino la manifestación más directa del genio de la especie. La voluntad, actuando a través de la biología de Laura y Daniel, ha determinado que la combinación de sus características genéticas producirá la descendencia más apta para la supervivencia de la especie. La atracción que sienten es el cebo, la ilusión metafísica que la voluntad proyecta para asegurar su propósito. Laura se siente atraída por la fuerza y la estabilidad de Daniel, cualidades que su voluntad percibe como necesarias para la protección de la prole. Daniel se siente atraído por la vitalidad y la juventud de Laura, indicadores de fertilidad. Cada detalle de la atracción, desde el color de los ojos hasta la forma de la nariz, es una consideración biológica inconsciente, un cálculo frío del genio de la especie. Durante la fase de enamoramiento, el dolor del deseo es intenso, pero es un dolor que se glorifica como pasión. La voluntad los mantiene en un estado de euforia temporal. Se unen, el propósito biológico se cumple, y entonces el velo se desgarra, la pasión se disipa. Laura y Daniel se encuentran en la realidad de la convivencia, donde las pequeñas fricciones, los hábitos irritantes y las diferencias de carácter se vuelven insoportables. La voluntad, satisfecha con su logro reproductivo, retira la ilusión. Lo que queda es la cruda realidad de dos voluntades individuales, a menudo en conflicto, o peor aún, en el aburrimiento mutuo. La atracción, en este caso, fue el mecanismo que los unió para un propósito que no era el suyo. El amor romántico, la forma más intensa de atracción, es la prueba más clara de que deseamos lo que nos destruye, porque nos atrae a una unión que, una vez cumplido el propósito ciego de la voluntad, nos deja en un estado de desilusión y, a menudo, de profundo sufrimiento. La voluntad utiliza nuestra felicidad individual como un mero instrumento para su perpetuación. Caso práctico 3. La huida del vacío. El hombre moderno, especialmente en la sociedad de la abundancia, rara vez sufre el dolor de la carencia física. Su mayor enemigo es el aburrimiento. El aburrimiento es la voluntad en reposo, y es insoportable porque revela la vacuidad de la existencia. La voluntad, para escapar de este vacío, genera una atracción incesante hacia el consumo, el entretenimiento y el hedonismo. 1. El consumo. La compra de un nuevo dispositivo, un nuevo coche, una nueva prenda, no es la satisfacción de una necesidad, sino la creación de un nuevo deseo que temporalmente nos distrae del aburrimiento. El acto de comprar es un miniciclo de dolor y alivio fugaz, pero el objeto se convierte rápidamente en parte del mobiliario y el aburrimiento regresa exigiendo la próxima adquisición. 2. El entretenimiento digital. La inmersión constante en redes sociales, series de televisión o videojuegos
Es la manifestación más contemporánea de la huida del aburrimiento. Son mecanismos que mantienen a la voluntad ocupada, ofreciéndole microdesafíos y microsatisfacciones. El individuo está constantemente queriendo. Esta actividad febril es la voluntad, asegurándose de que el intelecto nunca tenga un momento de quietud para contemplar la verdad de su propia esclavitud. En ambos casos, la atracción es hacia la distracción. El individuo se siente atraído por todo lo que le impida estar a solas consigo mismo, porque estar a solas consigo mismo es enfrentarse al vacío de la voluntad satisfecha. La atracción hacia el placer y el consumo es, paradójicamente, la atracción hacia una esclavitud más sutil, una que nos mantiene perpetuamente ocupados en la cinta de correr del deseo. La lección de los ejemplos. En cada uno de estos escenarios, la voluntad nos atrae hacia algo que promete la liberación del sufrimiento, pero que en realidad solo garantiza su perpetuación. La atracción es el mecanismo de la voluntad para mantenernos en el juego, para que sigamos girando en el péndulo entre el dolor de la carencia y el aburrimiento de la satisfacción. La única forma de romper el ciclo no es buscar una atracción mejor o un deseo más noble, sino confrontar la voluntad misma. Pasos accionables y prácticos que el espectador puede tomar. La lección de Schopenhauer es profundamente pesimista, pero su conclusión no es la desesperación, sino la resignación activa. Si la voluntad es la causa de nuestro sufrimiento, la única libertad posible es la negación de la voluntad de vivir. Esto no es un programa de autoayuda para ser más feliz. Es un camino radical hacia la quietud, hacia el silenciamiento del querer. Es un proceso de desmantelamiento de la ilusión. Paso 1. El diagnóstico brutal. El primer paso es la honestidad intelectual. Debe dejar de mentirse a sí mismo. 1. Identifique el dolor. Cada vez que sienta un deseo intenso, deténgase y diagnostique ese sentimiento como dolor. No lo glorifique como pasión o ambición. Es la voluntad manifestándose como carencia. Diga, esto que siento no es la promesa de la felicidad, sino la prueba de mi esclavitud. 2. Identifique el aburrimiento. Cuando se encuentre buscando distracciones febrilmente, diagnostique ese sentimiento como vacío. Es la voluntad en reposo, revelando la futilidad de su última satisfacción. 3. Despoje la atracción. Cuando sienta una atracción poderosa, despoje el objeto de su ilusión. Si es amor, recuerde que es el genio de la especie. Si es riqueza, recuerde que es la hidra del deseo. La atracción es el cebo. Su intelecto debe reconocer la trampa. Acción práctica. Mantenga un diario de la voluntad. Anote sus deseos más intensos y las satisfacciones que ha logrado. Al lado de cada satisfacción, anote el tiempo que tardó en aparecer el aburrimiento o el próximo deseo. La evidencia empírica de su propia vida le confirmará la ley del péndulo. Paso 2. La contemplación estética. Schopenhauer nos ofrece el arte como un refugio temporal, un sábado de la esclavitud del querer. El objetivo es transformar su intelecto de ser el sirviente de la voluntad a ser un espejo puro de conocimiento. 1. Práctica de la observación desinteresada. Elija un objeto y obsérvelo sin ninguna referencia a su propia voluntad. No piense en cómo podría poseerlo, usarlo o juzgarlo. Simplemente sea el sujeto puro de conocimiento. 2. En la música. La música es la manifestación más directa de la voluntad, sin pasar por la representación. Escuche música sin letra, sin ritmo para bailar, sin pensar en el compositor. Deje que la música lo transporte a un estado donde el querer se silencia. 3. En la naturaleza. Observe un árbol, una puesta de sol, una flor. No piense en su utilidad o belleza para usted.
Simplemente contemple la idea del árbol, la manifestación pura de la voluntad en ese grado. En ese momento, usted se libera de la cadena de la causalidad. Acción práctica. Dedique al menos 1 hora al día a la contemplación desinteresada. Apague el teléfono. No consuma entretenimiento pasivo. Contemple activamente, buscando la quietud de su propio querer. Este es el entrenamiento de su intelecto para rebelarse contra su amo. Paso 3. La compasión ética. La voluntad se manifiesta en usted como un egoísmo feroz, el principio de individuación que lo separa del resto del mundo. Esta ilusión es la fuente del egoísmo y de la maldad. La compasión es el acto de romper esta ilusión. 1. Reconocimiento metafísico. Cuando vea el sufrimiento en otro ser, no lo vea como un evento externo. Reconozca que el dolor que siente ese ser es el mismo dolor que usted siente, porque ambos son manifestaciones de la misma voluntad universal. 2. El fin del egoísmo. La compasión genuina es el acto de anular el egoísmo. No es caridad por deber o por vanidad, sino el reconocimiento de la unidad. Al aliviar el sufrimiento del otro, usted está aliviando el sufrimiento de la voluntad en general y, por lo tanto, el suyo propio. 3. La justicia y la bondad. La justicia es el primer paso, no infligir dolor. La bondad es el segundo, aliviar el dolor. Ambos son actos de negación de la voluntad, que por naturaleza es agresiva y egoísta. Acción práctica. Practique el altruismo radical. No espere gratificación o reconocimiento. Realice actos de bondad anónimos. Cuando se sienta tentado por el egoísmo o la envidia, recuerde que el otro es usted mismo, manifestado en otra forma. La compasión es el camino para que el intelecto reconozca la unidad de la voluntad. Paso 4. El ascetismo práctico. El ascetismo de Schopenhauer no requiere que se retire a un monasterio, sino que practique la resignación activa en su vida diaria. Es la negación consciente de los impulsos de la voluntad. 1. La pobreza voluntaria. No se trata de la miseria, sino de la reducción del deseo material. Cada objeto que usted posee es un punto de anclaje para la voluntad. Practique la simplicidad voluntaria. Deshágase de lo superfluo. Al reducir sus posesiones, usted reduce la cantidad de objetos que su voluntad puede desear y, por lo tanto, reduce el dolor potencial. 2. La castidad. La voluntad se manifiesta más directamente en el impulso sexual. La castidad, para Schopenhauer, es el acto supremo de negación, ya que niega la afirmación de la voluntad en la próxima generación. En un sentido práctico moderno, esto se traduce en el control consciente de los impulsos vitales. No se trata de represión, sino de la sublimación de esa energía, de la redirección de la fuerza de la voluntad hacia la contemplación y el conocimiento. 3. El desapego del resultado. La voluntad siempre quiere un resultado. La resignación activa es el acto de realizar la acción sin apego al fruto. Trabaje con diligencia, pero sin la ilusión de que el éxito le traerá la felicidad. El sufrimiento viene del apego al resultado. La libertad viene de la aceptación de que el resultado, bueno o malo, es una manifestación temporal de la voluntad y que su quietud interior no depende de ello. Acción práctica. Implemente la regla de la suficiencia. Pregúntese, ¿es esto suficiente? Antes de buscar más. Coma hasta la saciedad, no hasta el exceso. Trabaje hasta la finalización, no hasta el agotamiento por ambición. La suficiencia es el punto donde la voluntad se detiene y el intelecto toma el control. Paso 5. La quietud. El objetivo final de la negación es la quietud, el estado de gracia donde el péndulo se detiene. Es un estado de paz profunda, que no es la felicidad, sino la ausencia de sufrimiento. 1.
La meditación como ascetismo intelectual. La meditación, en el sentido de Schopenhauer, no es relajación, sino un ejercicio de silenciamiento del querer. Es sentarse con el aburrimiento, con el dolor, y observar cómo la voluntad genera incesantemente nuevos deseos y pensamientos. Al observar, sin reaccionar, usted está negando el poder de la voluntad sobre su intelecto. 2. La aceptación del no ser. La quietud es la aceptación de que el mundo, tal como lo conocemos, es un lugar de sufrimiento. Es la resignación a la verdad metafísica. Esta aceptación no es pasividad, sino la liberación de la lucha inútil. La libertad, en la lección de Schopenhauer, no se encuentra en la afirmación de la vida, sino en la negación de la voluntad de vivir. Es un camino difícil, un camino de renuncia, pero es el único camino que nos saca del ciclo infernal de la atracción que nos destruye. Es el camino hacia la nada, que no es la aniquilación, sino la negación del mundo como voluntad y representación, y por lo tanto, la única verdadera liberación. Hemos recorrido el camino más difícil de la filosofía, el camino que nos obliga a mirar la vida sin el velo de las ilusiones. La lección de Schopenhauer es clara y brutal. La fuerza que usted llama atracción es el mecanismo ciego de la voluntad, y esta voluntad es la fuente inagotable de todo sufrimiento. Usted ha visto cómo el péndulo de la existencia lo condena a oscilar entre el dolor de la carencia y el aburrimiento de la satisfacción. Ha comprendido que el logro, el amor romántico y el placer son sólo los cebos que la voluntad utiliza para mantenerlo en el juego de la vida. Un juego cuyo único premio es la perpetuación del sufrimiento. La atracción que lo impulsa a querer más, a buscar más, es la misma fuerza que lo destruye, porque lo encadena a un ciclo infinito de deseo y desilusión. Pero la lección de Schopenhauer no termina en el pesimismo, termina en la liberación. El camino hacia la libertad no es la búsqueda de una felicidad ilusoria, sino la negación de la voluntad de vivir. Es un camino de 3 pilares. 1. El diagnóstico intelectual. Usar su razón, no como sirviente, sino como rebelde, para despojar la atracción de su ilusión y reconocer el deseo como dolor. 2. La contemplación estética y ética. Encontrar refugio temporal en el arte, donde el querer se silencia, y trascender el egoísmo a través de la compasión, reconociendo la unidad del sufrimiento. 3. El ascetismo práctico. Practicar la resignación activa, negando conscientemente los impulsos de la voluntad, eligiendo la suficiencia sobre el exceso y el silencio sobre el ruido. La libertad, para Schopenhauer, es la quietud. Es el estado donde el péndulo se detiene. Es la paz que surge de la aceptación de la verdad. La vida es sufrimiento, y la única forma de trascenderlo es dejar de querer. Este camino no le promete una vida de placer, sino una vida de dignidad metafísica. Le ofrece la posibilidad de dejar de ser una marioneta de la voluntad y convertirse en un espectador desinteresado de la farsa de la existencia. La próxima vez que sienta la punzada de un deseo intenso, la próxima vez que una atracción irresistible lo impulse a actuar, recuerde la lección de Schopenhauer. Pregúntese, ¿estoy sirviendo a mi propia felicidad o estoy siendo manipulado por el genio de la especie, por la voluntad ciega? En esa pregunta, en ese momento de conciencia, reside su única oportunidad de libertad. El oscuro secreto de la atracción es que su poder solo existe mientras usted se niegue a verlo. Véalo, niéguelo y encuentre la quietud.